Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Estamos presentes ahora en Facebook, Twitter, Instagram y recientemente en YouTube. El día de hoy nos acompaña alguien muy importante, alguien muy distinguido y relevante para el transporte de esta ciudad. Estamos con el ingeniero Carlos Alcalde. Bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias, Yuton, por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Adelante. Excelente, Inge. Pues ya hacía falta que nos reuniéramos para platicar. Sí, la verdad es que muchas expectativas, no solamente de los entusiastas del transporte, sino creo que recientemente también de la comunidad, de los usuarios, porque es una marca que ha tomado relevancia en los últimos 3 o 4 años. Sí. Normalmente nosotros pero lo centrificados que estamos en este país, consideramos que el ombligo de nuestra sociedad es la Ciudad de México, pero con mucho gusto, ahora que hicimos algunos recorridos por el interior de la República, nos dimos cuenta que la marca ya empieza a tener presencia con productos. Así es. Y pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Y bueno, se nota ya allá afuera en el mercado la calidez con los que Yutong ha estado atendiendo, ¿no? Impulsando ahí a los amigos y clientes. Bueno, platíqueme un poquito, ¿cómo se da esta parte dentro de la academia, autoridad? ¿Cómo se mezcla esta parte de la ingeniería en transporte en estos dos rubros? Bueno, te platico. Desde algún momento en que tuve yo la oportunidad de elegir la carrera a la que me iba a dedicar, yo tenía mucho interés. Había dos cosas que, como buen ciudadano de este Distrito Federal, cuando me tocó a mí, eran los que movían a la ciudad. El metro y la ruta 100. Sí. Eran la columna vertebral. El metro con las limitaciones de la flexibilidad, que no puede llegar a todos lados, pero que sin embargo estaba presente en varios puntos de la ciudad, y la ruta 100 con cierta flexibilidad que estaba por ahí. Entonces mi mayor interés era trabajar en alguno de estos dos organismos, y en algún momento me decanté no por el transporte urbano, sino concretamente por ruta 100. Sí. Cuando estaba estudiando, desafortunadamente en el tercer, cuarto semestre, se da el cierre, la quiebra de ruta 100, y bueno, mis expectativas cambiaron. Cuando estábamos en la escuela, pues mucho del trabajo práctico que hacíamos con los grandes dioses del transporte urbano, que son los 2 o 3 grandes despachos de consultoría que hay, buscaban chicos para hacer aforos, y sí, ahí estábamos presentes, ¿no? Recuerdo que 2 de mis primeras tareas fue un aforo direccional en lo que es el cruce de la avenida 412 y la avenida Central en San Juan de Aragón. En ese entonces no existía el puente vehicular y estuvimos parados ahí literal 4 días haciendo algunos aforos, trabajando para alguna de estas empresas, y digamos que de manera muy satisfactoria, unos años después vimos el puente vehicular que se requería ahí, sí, ¿no? Son los límites entre la Ciudad de México y una frontera muy complicada entre Neza y Ecatepec, sí, ¿no? Ahí había algunos puntos de referencia que ahora son unos cines y algo. Entonces ahí era como que el borde de la ciudad para otros los municipios conurbados. Y otro de los aforos que también me tocó, que nunca fue intervenido, fue el cruce conflictivo entre el eje 3 Oriente o Eduardo Molina, en esa altura, y el circuito interior. Sí, súper complicado. Ahí nos dio oportunidad un locatario de una esquina de subirnos a su azotea para tener una mejor perspectiva de los movimientos de los vehículos, los ciclos semafóricos y la carga vehicular en el aforo ABC, ¿no? Autos, buses, sí, camiones. Y bueno, ahí no se vio el ejemplo. Creo que ahorita hasta con la llegada de la línea 5 del Metrobús hubo una intervención por ahí, pero de eso te estoy diciendo que tuvieron que pagar quizás 10 o 12 años por la intervención. De ahí otros estudios que nos pidieron también para cómo se movía la gente a pie en algunas pasarelas del metro. Y finalmente, bueno, por algunos azares del destino, me incorporo por un tema de optimización en una línea aérea. Ah, excelente. Entonces ahí en la línea aérea no tenía mucho que ver con el transporte urbano, con los camioncitos, pero la emoción de seguir con el transporte me llevó a trabajar 15 años ahí con aviones, y con el entusiasmo de que, por ejemplo, alguien cercano que sabía más o menos lo que hacíamos nos pedía algún trabajo o alguna revisión de proyectos que se hacían de transporte urbano. Justo. Y digamos que con una
visión menos contaminada de la carga de lo que llaman ceguera de taller o con una tendencia, de algunas propuestas que se podían hacer ahí. Desde ahí, desde la línea aérea, nos tocó ver el nacimiento de lo que hoy es Metrobús y lo que se ha consolidado. Y recuerdo que en las oportunidades que teníamos en la línea aérea de ir a otros países y conocer los sistemas, pues siempre esta inquietud, cómo funcionan las ciudades desde el punto de vista de transporte en el primer mundo. Recuerdo un viaje que me tocó en Dinamarca, en Copenhague, y otros viajes en Estocolmo y en Ámsterdam, y con mucha tristeza, pero también entusiasmo, decía, ¿qué tan lejos estamos en la Ciudad de México con un sistema con esto? Y cuando llega a México Metrobús o los sistemas de RT y la parte de prácticamente que van a la mano con la parte de las bicicletas, dices, ya estamos tomando forma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me tocó ahí en la línea aérea, y para algún tema de Metrobús trabajé con alguien muy cercano ahí en la academia, desde el Politécnico, para revisar algunos temas internacionales, porque había que fundamentar desde el punto de vista social por qué iba a ser una intervención tan agresiva para ciertos puntos de vista. Una intervención agresiva porque no entendíamos, y me sumo a eso, de que cómo iba a funcionar el Metrobús quitando un montón de árboles en las laterales o en los carriles centrales de Insurgentes, y cómo el quitar árboles iba a tener un beneficio, ¿no? Ya hasta que vimos que tomó forma, parecía un monstruo, ¿no? Que no tenía ni pies ni cabeza, y bueno, con la intervención ahí de la autoridad y la participación de los concesionados empezó a tomar forma. Y ahora que cumplen 20 años, este año cumple 20 años ya el sistema y la operación, y vemos que tomó forma y que fue un bebé que ya llegó a la mayoría de edad. Sí, como en cualquier proceso natural, la infancia y la adolescencia fueron algo complejos, y ahora que es un adulto pues se enfrenta a diferentes retos. Entonces de ahí de los 15 años que estuvimos en la línea aérea sin estar tan alejados del transporte urbano, la industria aérea, como cualquier sistema de transporte, tiene ciclos muy complejos, en donde hay tiempo de bonanzas, ¿no? Entonces una empresa puede tener 15 direcciones generales, y cuando viene la contracción del mercado por lo que vos mandes, se vuelven 3, ¿no? Operaciones, finanzas y corporativo o algo así, ¿no? La parte del gobierno. Bueno, nos tocaron varias crisis de esa. En una de esas hay la oportunidad de salir de la aerolínea, y nos invitan a trabajar desde el punto de vista como sociedad activa en la observación de unos proyectos que estaba haciendo la ciudad. En ese momento los proyectos era analizar el trabajo en un origen de 8 CETRAMs. Para la gente que nos ve por ahí y no ubica qué es un CETRAM, de manera coloquial un CETRAM pues es un paradero, ¿no? Un centro de transferencia modal en donde llega un sistema de transporte de baja o de mediana capacidad, como las rutas o un RTP, un Metrobús, un trolebús, y se baja normalmente para conectar con el sistema masivo que por excelencia es el metro. Entonces íbamos a estudiar 8 CETRAMs para ver la posibilidad de remodelarlos y hacer una participación ahí entre que el gobierno no tuviera tanta carga y hubiera un particular gestionando y apoyando, y a la vez en participar para la creación del PIM de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y la transición del modelo de CETRAVIS a CEMOVIS. En ese momento estaban desarticulados el transporte de la Ciudad de México, y una entidad era Metrobús, otra entidad era Trolebús y otra entidad era el RTP, y bueno, el metro por excelencia, y aparte la CETRAVE. Entonces ahí había que integrar esto, había que integrar todos los conceptos y los preceptos que la jerarquía de la movilidad urbana en un estándar internacional iba marcando, y que aquí en la Ciudad de México, bueno, en general en el país no sabíamos mucho cómo abordar. Entonces hubo ahí la participación de organismos no gubernamentales con presencia internacional que nos iban guiando. Desde el punto de vista donde participé en el Politécnico, ahí revisando ciertos temas y tratando de traducir esta jerarquía de la movilidad urbana que coloquialmente conocemos ahora como la pirámide. Entonces ahí hicimos el PIM, y pues tuvimos que entender cuáles eran en ese momento
estamos hablando de 2014, 2015 más o menos, cuál era el eje rector o quién detonaba internacionalmente este cambio, y todo partía de la agenda de desarrollo, en ese momento 10-20, ¿no? 2010-2020, y que la Ciudad de México o el gobierno de la República se subió 4 o 5 años tarde, y el sistema Metrobús y las bicicletas, bueno, el sistema integral de bicicletas, forman parte de ese requerimiento. ¿Por qué? Porque la ONU lo dicta. Y México, al ser un país firmante y alineado a la ONU, tenía que cubrir ese compromiso. Nuestra actual presidenta pues, tuvo la visión desde la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México de alinearse con la resistencia de muchos de los actores, pero ella identificó ahí un punto muy importante y digamos que crucial para que la ciudad pudiera tener otra visión y otra manera de atender la problemática del transporte. Quizás no lo sepamos, Emanuel, pero el transporte concesionado no articulado, no sistema, actualmente mueve 8 millones de ciudadanos. Sí, justo es lo que platicábamos, ¿no? Entre ciudadanos internos aquí de la Ciudad de México y gente que viene del Estado de México y esta mancha urbana de zona metropolitana del Valle de México. Entonces había que poner un poquito de orden ahí, los preceptos que marcaba en ese momento la Agenda 2010-2020, concretamente en el punto, en el objetivo 3, que es salud. El 3.6, lo recuerdo de memoria, así como si fuera uno de los mandamientos para esta parte de la movilidad, decía que era evidente reducir las muertes por accidentes viales, hechos de tránsito en el argot, y las incapacidades tanto permanentes como temporales derivadas de estos hechos. Entonces de ahí se van dirigiendo todas estas partes, sale la movilidad como concepto, ¿no? Que incluye el transporte y que incluye otros temas de urbanismo y sobre todo de sociología y de un tema entendiendo a la ciudad como un ente vivo que va evolucionando. Y ahí, bueno, el PIM de ese momento era el eje rector, ¿no? El PIM que sale ahí en el 2014 se publica, y a la par se da esta transición de CETRAVI a CEMOVI. La CETRAVI da prioridad a la CEMOVI, tratando de poner como eje rector a los grupos vulnerables, ¿no? A los peatones y a los ciclistas, pero todo esto articulado en un sistema integral de transporte que no solamente incluya a los entes de gobierno, sino que pueda también tomar en cuenta la participación de los particulares. Claro. Entonces, cuando salimos de la parte de la aviación, con más o menos lo que nos dejó ahí con la experiencia de ser un sistema muy ordenado la aviación, transmitirlo al transporte de la Ciudad de México, fue un ejercicio un poquito complejo, pero ya llevarlo a la práctica, identificando cómo se podían tener ciertas similitudes. Nos piden desde el gobierno de la ciudad en ese momento analizar estos CETRAMS, y podemos identificar alrededor de 200 recorridos con diferentes rutas, no solamente de la zona metropolitana. Podemos encontrar un recorrido que sale desde el estado de Veracruz, de la zona de Catemaco, sube por el norte del estado, entra a la zona de Hidalgo y literalmente 2 días después está aquí en la Ciudad de México. Atiende un mercado muy particular, que es la gente que lleva un comercio con la zona de la Merced y de San Pablo. Es un recorrido muy interesante. Entonces todo eso lo teníamos que identificar, porque estábamos estudiando CETRAMS con un alto nivel de atracción o generador de viajes como Indios Verdes, en su momento San Lázaro y la cuenca de Zaragoza. Entonces ahí ya retomamos lo que desde mi punto de vista era mi interés por el transporte, que fue la movilidad urbana, y ahí empezamos a analizar ciertos fenómenos de transporte ya, digamos que a nivel suelo, ¿no?